Me llamo Katie Hahn y hoy estoy con Kirsten Bushner del Departamento de Obras Públicas. Hola, Kirsten, feliz año nuevo. Hola Katie, feliz año nuevo. ¿Te pusiste algún propósito para el 2025? Sí, pues entonces este año me gustaría vivir en una manera poco más sostenible. am, entonces, además, reciclar cosas básicas. Ujú. ¿Tienes unas sugerencias para mí que puedo hacer? Claro que sí, es buenísimo propósito tratar de vivir de manera más sostenible, reducir nuestros desechos y proteger nuestro medio ambiente. ¿Qué tipo de cosas te interesan hacer? Mira, entonces, que estoy bastante ocupada y estoy buscando cosas básicas, sencillas, que puedo incorporar en mi rutina diaria. Excelente. Ok, oye, desde nuestro punto de vista, aún las acciones pequeñas pueden hacer una gran diferencia. ¿Ok? ¿Y qué son estas acciones? Ok, como por ejemplo, como tú sabes, el mundo, los mares se están ahogando en el plástico y desafortunadamente no vamos a resolver el problema reciclando el plástico. Tenemos que tomar un paso más y una de las cosas que podemos hacer es comenzar a rechazar el plástico, especialmente el plástico de uso único. ¿Qué quiere decir esto? Ok. Pues, por ejemplo, cuando vas a un restaurante, ¿te has fijado de que el mesero o la mesera automáticamente te trae una pajilla o en otros países le llaman cañita o popote para tomar tu bebida? Pues esto lo vas a ocupar que unos 20 minutos y después lo vas a tirar a la basura o lo van a tirar a la basura. Entonces, una cosa que puedes comenzar a hacer es rechazarlo. Bueno, de manera más buena gente, ¿verdad? Decir que no te hace falta, que no gracias, no, te vas a tomar tu bebida sin la pajilla. Ok, perfecto. Entonces, la próxima vez que yo voy al restaurante y el mesero me trae un straw para mí, Yep. le voy a decir, oh, no, gracias. Excelente, ¿Vale? perfecto. Ok, Eso muy sería bien. magnífico, magnífico. Otra cosa que puedes hacer ahí, ya que estamos en un restaurante, si tienes sobrantes, si no te pudiste terminar todo tu almuerzo o tu cena, puedes traer tus propios recipientes, como por ejemplo Oh, algo así. Los puedes ujú. guardar en tu carro para que no se te olvide y solo pon tus restos, tus sobrantes aquí y ya no te tienen que dar un plástico más que va a terminar en algún vertedero. Wow, eso no, nunca había pensado antes. Gracias. Ok, ya, son cosas súper sencillas. Solo son hábitos que hay que comenzar a incorporar, ¿verdad? Una cosa más, ya que estamos hablando de comida, si pides comida para llevar o delivery a tu oficina, por ejemplo, Sí. le puede pedir al restaurante que no te incluyan los cubiertos de plástico, que también son de plástico que se va a tirar a la basura. Puedes guardar un set de una cuchara, un cuchillo, un tenedor en tu oficina o en tu bolsón y así siempre usar los mismos cubiertos en vez de pedir más y más eh, cosas desechables. Entonces, estas recomendaciones fueron muy excelentes. Entonces, si yo quiero aprender más información, ¿dónde puedo buscar? Claro que sí. Pues en el Internet, por supuesto, hay bastante información. Te recomiendo dos sitios, uno de Clean Fairfax, CLEAN Fairfax.org. Ahí hay bastante información, especialmente sobre el plástico y qué hacer con el plástico o qué no hacer con el plástico. Y de ahí en nuestro sitio web de la gestión de residuos sólidos, tenemos una herramienta que se llama, es una herramienta interactiva que se llama Waste Mm, Wizard, o ujú. en español sería Mago de Basura. Y ahí puedes ingresar cualquier artículo que se te ocurra, pilas, ropa, papel, cartón, cualquier tipo de plástico, y ahí te va a decir a dónde lo puedes desechar. Perfecto. Waste Wizard, ¿verdad? Correcto, Waste Wizard. Ok, gracias, Kirsten. Entonces, fue muy divertido hablar de basura contigo hoy. Gracias. Igualmente, Katie, suerte con tus propósitos. Chao. Ay, gracias. Chao.